Ya lo está grabando. Lo estamos grabando. Veamos otro sistema de referencia. Este es uno, el sistema cilíndrico. Veamos ahora el sistema de coordenadas esféricas. En el sistema de coordenadas esféricas, jóvenes, ahora tengo esferas. La geometría asociada a este modelo está relacionado con las esferas o con cosas que se parecen a las esferas. Por ejemplo, las elipses, los elipsoides, por ejemplo. Y en las coordenadas esféricas todo cambia. Y en las coordenadas esféricas introducimos otras variables, tiene sus propias variables, y sus variables son el radio. Pero en este caso el radio ya no es el del cilindro, es el radio de la esfera. Por eso en algunos libros prefieren utilizar ρ, por ejemplo, para identificar ese radio. ¿De acuerdo? O R simplemente si estamos conscientes de que estoy trabajando en un modelo esférico. La otra variable es el ángulo de elevación, θ. Pero no es el θ de las cilíndricas o de las polares. El ángulo θ es este que tengo acá. Esta parte roja pintada, acá se mide desde el eje Z positivo. Se mide desde ahí y se abre desde acá. Así, en ese sentido. Quiere decir que Z va a servirme ahora como eje de referencia. A este ángulo se le llama el ángulo de elevación, porque me va a permitir determinar si este punto P está más arriba o está más abajo, sobre la superficie esférica. Y el otro ángulo es el ángulo de azimut, el ángulo que barre el horizonte. Estas son las tres variables: el radio de la esfera, el ángulo de elevación y el ángulo de horizonte o el ángulo de azimut. Y con esas tres variables yo puedo identificar cualquier punto que está sobre esa esfera. R igual a una constante me da una esfera. Θ igual a una constante, el ángulo de elevación. Me estoy refiriendo al ángulo de elevación. Si yo digo θ igual a una constante, ese valor de ángulo igualado a una constante geométricamente es un cono. Es un cono. Y φ igual a una constante es igual que en las cilíndricas un plano radial. Por lo tanto, en este sistema, fíjense lo que yo intersecto. Intersecto esferas con R igual a una constante. Con θ igual a una constante tengo conos. Conos. La intersección del cono con esfera me da esa curva, una circunferencia. Y esto es un plano radial. Por lo tanto, ese plano cuando se intersecta además, así, me da el punto de intersección. Y me da el punto P. Entonces, para el punto P utilizo planos radiales, conos y esferas. A este sistema se le llama ecuaciones de transformación esféricas. Sus ecuaciones de transformación son estas. Hay muchas, bueno, he visto dos, por ahí un par de sistemas de ecuación un poquito diferentes, porque depende de cómo se deduzcan. Nosotros vamos a deducir de una manera bien sencillita. Por ejemplo, vamos a ver, este es el radio. Ay, vamos a ver, espera un cachito. Este radio, fíjense, este radio se mide así. Digamos hasta P. Y el otro ángulo, φ, se mide así. ¿De acuerdo? Cuando ahí está el punto, cuando en ese punto está identificado P, yo puedo trazar una recta así y formar un triángulo rectángulo. Porque esto va a ser 90 grados. No va a empezar necesariamente, creo que hice mal mi dibujo, necesariamente no va a empezar esa línea que está ahí, no va a empezar desde el polo norte, ¿no? Pues está un poquito más abajo. Entonces, teniendo este ángulo, yo puedo saber este cateto. Porque aquí tengo 90 grados, por lo tanto, ese será el cateto opuesto. Y este cateto opuesto lo puedo proyectar sobre el plano XY. Sobre el plano XY. Lo vamos a poner con azul. Lo puedo proyectar sobre el plano XY. Y una vez que lo tengo proyectado, acá tengo el ángulo φ. Ahora, ¿cuánto vale este cateto? Este que he proyectado, o este que es el mismo, lo estoy proyectando, el mismo vector lo estoy proyectando al plano XY. Esa proyección es esta, ¿no? Porque como tengo θ acá, y tengo el valor del radio,
R mayúscula, digamos, le voy a llamar así. Este es radio. Entonces, este va a ser el cateto opuesto y lo puedo encontrar con la función seno. Bueno, R minúscula estoy llamando, perdón, R minúscula. Esto está mal. Lo vamos a modificar con R minúscula. Y con eso estoy encontrando este cateto. Y a ese cateto le estoy llamando R mayúscula. Porque ese cateto, R mayúscula, está por acá. Ahora proyectado en el plano XY. Y ahora ya estoy en coordenadas polares. Porque como yo tengo R, es el valor de la hipotenusa de este otro triángulo que estoy formando con el ángulo phi, cuando lo abato a este vector sobre el eje X, lo voy a abatir con el coseno de phi. Fíjense, R seno de tita, que sería R mayúscula, igual que en las polares, ¿no? R por el coseno de tita, solo que para mí ahora vale R seno de tita, el valor de R mayúscula. Ese mismo valor de R mayúscula me va a permitir encontrar la proyección en el eje Y, y para Z, bueno, solamente necesito ver este ángulo. Lo que voy a hacer es proyectar, encontrar esta altura, y esa altura lo puedo encontrar con el coseno adyacente. Con el coseno adyacente de tita, o con el ángulo adyacente, ¿no? El coseno del ángulo adyacente por el radio de la esfera. Y esas son las ecuaciones de transformación. ¿De acuerdo? Esas son sus ecuaciones de transformación. Yo les decía que las ecuaciones de transformación, hay algunos docentes que los expresan de otra forma y otros libros van a ver de que lo encuentran de otra forma. Por ejemplo, en algunos libros he visto de que el ángulo tita lo miden respecto del plano XY. Aquí lo miden tita. Entonces, si lo miden ahí, la deducción de estas fórmulas es diferente. Nosotros estamos midiendo, por lo menos en esta clase, estamos midiendo el ángulo de elevación desde el eje Z y el ángulo de azimut desde el eje X. ¿De acuerdo? Y ya está. El radio variará desde 0 hasta infinito, es decir, puede ser tan grande como yo quiera. Tita, fíjense, el ángulo tita, y eso es importante, escuchen con calma. El ángulo tita, jóvenes, no da una vuelta completa, solamente varía de 0 a pi, y luego les voy a explicar por qué. Y finalmente, el ángulo de azimut da una vuelta completa. Este otro ángulo da una vuelta completa. A ver, eso les voy a mostrar nuevamente con este vectorcito que tengo acá. Con este vector, si me permite agarrarlo a nuestro cursor. El ángulo tita empieza en 0 y termina en 180 grados. Ese es tita, que lo tengo ahí abajo. El ángulo phi, el ángulo de azimut, empieza en 0 y da una vuelta completa. Y el radio empieza en 0 y puede ser tan grande como yo quiera. Acuérdense de esas variaciones. Acuérdense de esas variaciones porque eso es importante. Fíjense, lo raro está acá, ¿no? Lo raro está acá. Tita varía solo de 0 a pi. No da una vuelta completa. El único que da una vuelta completa es el ángulo que barre el horizonte. El ángulo phi. Ese es el único que da una vuelta completa. Tita solo avanza hasta 180 grados. Y les voy a mostrar por qué. Eso lo vamos a ver en el jacobiano de transformación, porque no se olviden que las transformaciones tienen que ser admisibles y por lo tanto tengo que ver y analizar su jacobiano de transformación también para darme cuenta cuáles van a ser los rangos de variación extremos más grandes para las nuevas variables que son radio, tita y phi. El jacobiano, R respecto de R. Perdón, X respecto del radio me va a dar seno de tita, coseno de phi, que lo tenemos por acá. X respecto de tita me va a dar R, coseno de tita, coseno de phi, que está por acá. Luego X respecto de phi me va a dar menos R seno de tita, seno de phi, que está por acá. Y es respecto del radio, seno de tita, seno de phi, que es esto. Y es respecto de tita me va a dar R coseno de tita, seno de phi. Y es respecto de phi me va a dar R seno de tita coseno de phi. Perfecto. Ahora Z. Z respecto del radio, simplemente coseno de tita. Z respecto de tita menos R seno de tita. Y Z respecto de phi, 0 porque no depende de phi. Al igual que en las coordenadas cilíndricas, las columnas son los vectores que están generando
este nuevo espacio vectorial. ¿De acuerdo? A la primera columna le llamaremos, no sé, E sub R también le puedo llamar, para decir que este vector lo he encontrado derivando las ecuaciones de transformación respecto del radio. Este otro vector encontrado derivando las ecuaciones de transformación respecto de θ. Y la tercera columna lo hemos encontrado derivando las ecuaciones de transformación respecto del ángulo de azimut. Sí, esos son los tres vectores por columna. Y su producto triple mixto es el elemento de volumen, el determinante de esta matriz, que es el producto triple mixto de estos tres vectores. Esto por esto, ¿no? Su producto triple mixto es equivalente a hallar este determinante. Y fíjense que en el determinante aparece la función seno. Seno de θ, del ángulo de elevación. No se olviden que cuando yo encuentro esta expresión, cuando encontramos esta expresión es un elemento de volumen y siempre tiene que ser positivo. Siempre tiene que ser positivo. Pero ahora mi jacobiano de transformación tiene o es linealmente proporcional, o proporcional en realidad, no linealmente proporcional, proporcional a la función seno. Y la función seno tiene una forma como esta, ¿no? Es una función trigonométrica periódica. Y para hacer todo alguien podría decir, no, yo quiero que dé una vuelta completa también de 0 a 2pi, entonces diríamos hasta aquí va a variar. Pero en la función seno tengo un ciclo positivo y tengo un ciclo negativo. Y como el jacobiano es un elemento de volumen, en este caso porque estamos hablando de integrales triples, lo que se hace es descartar esta parte, el resultado negativo. Y por lo tanto solo me quedo con el lado positivo de la función seno. Y la función seno es positivo entre 0 y 180 grados. Por eso, jóvenes, el ángulo de elevación solo varía de 0 a pi. ¿De acuerdo? Entonces ya saben por qué ese ángulo varía solo de 0 a pi. Su jacobiano de transformación va a ser este mi elemento de escala, que es el determinante que estamos calculando acá, esto mismo. Las variables son diferencial de θ, diferencial de phi, y el elemento de volumen que hemos obtenido con el producto triple mixto de los vectores de la base o el determinante de esta matriz jacobiana es r al cuadrado seno de θ, con lo que tenemos que el elemento de volumen es como este. Fíjense, lo tengo un poco mejor reordenado. Las variables los estoy juntando, es radio con su diferencial de r, el seno de θ con el diferencial de θ, y phi se queda solito. ¿De acuerdo? Entonces, este es el elemento de volumen, y con lo que ahora una integral triple que teníamos como en este caso así, en coordenadas cartesianas rectangulares, cuando migro a otro espacio vectorial, el elemento de volumen ha cambiado. Ha cambiado, ¿de acuerdo? Y la función subintegral solo se parametriza. No se transforma, no hay que hallar jacobianos, no hay que hacer derivadas, no hay que hacer nada de eso, ¿no? Lo único que se hace es simplemente, donde vea x, donde vea y y donde vea z, encontrar o reemplazaré por las ecuaciones de transformación de las coordenadas esféricas. Sigamos. Veamos algunas aplicaciones. Luego vamos a hacer ejemplos. Vamos a suponer que yo tengo una superficie alabeada. Una superficie cualquiera en el espacio. X, Y, Z. Fíjense que el espacio que dibujamos siempre es el de la base canónica, ¿no? Y dentro de este espacio vectorial estoy induciendo, estoy metiendo una métrica diferente. Estoy metiendo una esfera, estoy metiendo un cilindro, estoy metiendo, no sé, lo que quiera, pero siempre lo dibujo en este esquema. Esta herencia desde los griegos, así que sigo usando esto. Y vamos a suponer que acá estoy con una superficie cualquiera, curva, acá arriba. En mi dibujito que está mejor hecho, fíjense, es una superficie como esta. Lo que vamos a querer hacer, lo que vamos a querer definir ahora, es hallar el área de esta superficie, que ya no es plana. El área de esa superficie ya no es plana. El área de esa superficie es curva. Esa es una superficie que tiene curvatura. Por lo tanto, ¿cómo puedo hallar su área? Esa es la pregunta que yo me haría. Hay muchas formas, jóvenes.
Hay unas que son más sencillas que otras. Hay una forma que utiliza métricas inducidas, que se lleva en otra asignatura, en la asignatura de análisis vectorial y tensorial, donde me va a enseñar esto, pero con métricas inducidas. El método que vamos a usar acá es el método más sencillo, digamos, y que me va a permitir tener una visión extrínseca. Yo voy a utilizar un método que se llama geometría extrínseca, es decir, desde afuera voy a ver a ojo de pájaro, mío que está por acá, y voy a calcular el área mirando desde afuera, Para eso lo que voy a hacer es proyectar esta superficie en el plano XY o en cualquier plano que a mí me convenga. Lo proyecto, esa es su sombra. La idea es la siguiente. Agarro la superficie, lo proyecto sobre algún plano, en este caso sobre el plano XY. Esta es su sombra, es una sombra ortogonal. Y luego calculo el área de la sombra. Calculamos el área de la sombra. Suena medio raro, ¿no? Pero eso es lo que hacemos. Ese es el método extrínseco. Yo quiero hallar el área de esto, pero voy a hallar utilizando su sombra. Voy a calcular el área de su sombra. Pero si yo me fijo, esto posiblemente tenga un área mayor que lo que tengo acá, porque esta es una superficie curva y esta es una superficie plana, porque la sombra es plano. Por lo tanto, necesito un factor de escala. Y ese factor de escala es esta expresión, que es adimensional, no tiene unidades. Esa es la cantidad o el factor de escala. Ese es el elemento que me va a permitir escalar, me va a permitir hallar el área de esta superficie que tiene curvatura utilizando su sombra. Pero para que compense, para que yo halle realmente lo que me interesa, que es esto, necesito este factor de escala. Y construir este factor de escala es fácil, es adimensional, reitero. ¿Dónde voy a colocar mis límites? En el plano XY. Por eso mi elemento de área está en el plano XY. Fíjense, está en el plano XY, porque voy a colocar mis límites acá. Pero tengo que construir esto, y para construir esto, ¿qué tengo que hacer? Como estoy utilizando el plano XY, como estamos utilizando el plano XY, despejamos Z, para que de esa forma desaparezca Z. Despejo Z, lo derivo respecto de X, lo derivo respecto de Y, voy a tener resultados que dependen de X y de Y, y construimos esta raíz con esas derivadas elevados al cuadrado. Construimos, los reemplazamos ahí y construimos esta cantidad subintegral. Y reitero, esa cantidad subintegral es adimensional. Las unidades que voy a tener son unidades de área, diferencial de X, diferencial de Y, porque yo estoy calculando una integral de área. ¿De acuerdo? Pero esta no tiene dimensiones, porque también puedo usar integrales de área de superficie para calcular volúmenes. En esos casos, la cantidad subintegral sí tiene dimensiones, son unidades de longitud. Con estas unidades de área tengo unidades de volumen, pero en este caso, reitero, esta cantidad no tiene unidades, es adimensional. ¿De acuerdo? Y eso es lo que quiero mostrarles acá. Estoy calculando el área de esta superficie que es bastante peculiar, digamos, media rara. Lo que hago es proyectar su sombra en el plano XY y utilizar geometrías extrínsecas. Desde afuera estoy calculando, viendo la sombra. Con las geometrías intrínsecas es como si yo caminara acá, sobre la propia superficie. Y calculo el área directamente sobre esta superficie. Eso es una geometría intrínseca. Pero eso se ve en otra asignatura. Y es más facilito, más bonito y más interesante. Porque empezamos a hablar de geometrías de Riemann en ese caso, ¿no? Acá estoy todavía en el modelo cartesiano rectangular y estoy utilizando una visión externa para encontrar esta área. ¿De acuerdo? Ahora, acá hemos supuesto de que yo estoy hallando la sombra de la superficie en el plano XY, pero puedo hallar la sombra de la superficie en cualquier plano. Por ejemplo, podría hallar su sombra en el plano XZ. En ese caso, Y tiene que desaparecer, por lo tanto, despejo Y, lo derivo respecto de X y lo derivo respecto de Z, y esta cantidad adimensional va a ser una expresión que dependa de X y de Z. Y va a desaparecer porque lo estoy derivando. Y voy a integrar en el plano XZ y voy a colocar mis límites en el plano XZ. Pero también lo puedo proyectar en el plano YZ, es decir, en el plano que está atrás. Y
Z. Entonces puedo proyectar acá atrás. Puedo obtener su sombra. Va a depender de la superficie. En ese caso, despejo X y lo derivo respecto de Y, lo derivo respecto de Z y calculo mis áreas en los planos que corresponden. O en el plano XY, que es la primera fórmula, la fórmula estándar que aparece en todos los libros, pero también lo puedo proyectar en el plano XZ o en el plano YZ. Depende, ¿de acuerdo? Y mi problema se reduce a calcular una integral doble con una cantidad subintegral que en este caso no tiene dimensiones. No tiene dimensiones. Sigamos. Sigamos. Veamos otras aplicaciones. Fíjense lo que hemos hecho hasta acá. Hasta acá lo que yo hice es definir las coordenadas cilíndricas, las coordenadas polares. Sabemos o estamos aprendiendo cómo se calculan las áreas de superficie y ahora vamos a ver algunas aplicaciones a la mecánica. Aplicaciones a la mecánica. La masa. Fíjense que la masa, jóvenes, esto es un concepto de la física, ¿no? Si yo tengo la masa y tengo una lámina, su densidad, la densidad superficial va a ser masa sobre área. Masa sobre área. Eso hemos aprendido en física, en química, ¿no? En los laboratorios. Pero también puedo hallar su densidad, lo estoy llamando ρ, de un cuerpo volumétrico. En ese caso, tendré la masa, por ejemplo, de una esfera y lo divido entre su volumen. En ambos casos encuentro densidades. Y si de la primera ecuación despejo la masa, de la primera ecuación, por ejemplo, despejo la masa, voy a tener la densidad multiplicado por el área. Ah, pero el área para mí es una integral doble. Por lo tanto, esto va a ser igual a una integral doble, porque es área. Esta densidad puede variar en función de la curva. No siempre va a ser constante. Por lo tanto, lo voy a meter dentro de la integral porque va a ser una variable de integración y voy a tener un diferencial de área porque necesito multiplicar por el área. Fíjense que la masa es volver a calcular una integral doble y tiene que ser positivo. Es bien facilito. Eso es lo que estoy tratando de explicar en nuestro documento, ¿no? Fíjense, dice, la masa es esta cantidad subintegral, que ya no estoy llamando F, le estoy llamando ρ, porque ahora representa ya no una altura, ahora representa una densidad superficial. Y si tengo un volumen, un cuerpo volumétrico, su masa lo puedo calcular conociendo su densidad volumétrica y multiplicándolo por el volumen. Fíjense, este volumen va a pasar a multiplicar a la densidad y tengo despejada la masa. ¿De acuerdo? Entonces, en ambos casos, estoy usando una expresión como esta, ¿no? Los centros de masa. También es a veces interesante calcular centros de masa. Y los centros de masa, jóvenes, son puntos donde se supone que está concentrada la masa de un cuerpo. Y los centros de masa son bien importantes dentro de la ingeniería de calcular, ¿no? Imagínense, por ejemplo, para el caso del plano, vamos a suponer que tengo, no sé, un cuerpo como este. Una región como esta, una lámina plana como esta, que tiene su propia densidad. Puede ser una densidad incluso variable. Puedo tener regiones donde su densidad es mayor y otras regiones donde su densidad es menor. ¿De acuerdo? Cuando uno estudia un sistema, en física han debido ver esto, cuando uno estudia un sistema, es bueno calcular a partir de un determinado punto, uno que represente el movimiento. Por ejemplo, imagínense que esto empieza a rotar o se quiere mover y yo necesito saber o tener como referencia un punto de referencia que me sirva o que me interprete el comportamiento del sistema. A eso se le llama el centro de masa. También se dice que es el punto de referencia o donde se supone que está concentrada toda la masa del cuerpo. En el caso de darle una interpretación geométrica, podríamos decir que es equivalente al baricentro. Y en ese caso, los centros de masa serían centros geométricos, ¿no? Serían centros geométricos. Centroides también se les llama cuando se les da simplemente una interpretación geométrica. Y eso ocurre cuando la densidad superficial es constante. ¿De acuerdo? Entonces ahí estaría calculando la densidad
las coordenadas de un centro de masa de un cuerpo cuya densidad es constante y por lo tanto tiene más una interpretación geométrica que física, y en ese caso le llamaré simplemente centroide. Pero en el caso más general, la densidad va a ser variable y por lo tanto realmente voy a tener un centro de masa, equivalente, reitero, a lo que es el baricentro. Y ese puntito estará representado por unas coordenadas que son X con una línea encima y Y con una línea encima. ¿Cómo se calculan? Bueno, es fácil. Para el caso del plano, para una figura plana, la coordenada en X, fíjense, es simplemente multiplicar la masa, dividirlo, porque eso que estoy marcando con verde es la masa, ¿no? Fíjense, tengo ρ, que depende de X y de Y, tengo el diferencial de X, diferencial de Y, exactamente lo mismo. Fíjense, lo divido entre la masa por fuera y lo multiplico por X. Me quedo con X, digamos, solamente con X. Y ya está, esa es la formulita para encontrar la coordenada en X. La coordenada en Y es lo mismo. Tengo la masa, digamos, entre comillas, es como si lo simplificara con esta otra masa y me queda solo Y. Esa es la formulita. Ahora, toda esta expresión, esta integral que es la masa, pero que ahora lo estoy multiplicando, acá adelante estoy poniendo o X o Y, estoy poniendo una de esas dos variables. Si quiero encontrar la coordenada en X, coloco X. Si quiero encontrar la coordenada en Y, coloco Y. Fácil de acordarse, solo hay que acordarse esta formulita, la formulita de la masa, que es una integral doble. Quiero encontrar su coordenada en X, lo multiplico por X. Quiero encontrar su coordenada en Y, lo multiplico por Y. Pero también no hay que olvidarse que al resultado que vayamos a obtener de eso hay que dividirlo entre la masa que hemos calculado previamente. A esta integral o a esta otra, sin la masa que está fuera de la integral, se les llama momentos estáticos. Se le llama momentos estáticos. ¿De acuerdo? Entonces, las coordenadas del centro de masa son los momentos estáticos respecto de la masa. ¿De acuerdo? Para el espacio es lo mismo. Para el espacio es lo mismo. Tengo la masa, todo eso es la masa. Lo cancelo con esta masa y me queda X. Perfecto. La integral triple se llama momento estático respecto del plano YZ. La coordenada en Y es el momento estático respecto al plano XZ sobre M. Y la coordenada en Z es el momento estático respecto del plano XY sobre M. Ahora, se les podría pedir encontrar solo las coordenadas del momento estático. Y eso es fácil, ¿no? Simplemente tendría que calcular una integral doble o triple. Por ejemplo, tendría que calcular esto. Solo eso. Tendría que calcular la masa multiplicado por X. Eso se llama momento estático. Y si al resultado lo divido entre M, ya tengo la coordenada del centro de masa según X o según Y o según Z, dependiendo de la variable que estoy usando para multiplicar. ¿De acuerdo? Entonces, los momentos estáticos es bien facilito de encontrar. Los momentos estáticos se miden como la distancia de un punto a uno de los ejes o la distancia de un punto a uno de los planos. A uno de los planos. Agarro la masa y lo multiplico por esa distancia, o a un eje o a un plano. A eso se le llama momento estático. Los momentos de inercia es lo mismo. Fíjense, solo que ahora la variable está elevada al cuadrado. Y se mide de esta forma. Es un poquito diferente. Esto es física, ¿no? En física ustedes sabían hallar momentos de inercia. Los momentos de inercia se calculan multiplicando la masa por la distancia al cuadrado. Es el momento de inercia. Eso es física. Y, bueno, yo no soy profesor de física, pero me acuerdo lo que hacía cuando era joven con ustedes. Es la distancia al cuadrado, la formulita más simple, ¿no? Por la masa. Y esta distancia es la distancia a un eje. Por ejemplo, si este es el cuerpo y tengo un punto determinado, lo que yo calculo, por ejemplo, el momento de inercia respecto al eje X, del eje X, es la distancia al cuadrado al eje X. La distancia al eje X es Y, es la medida en Y. Fíjense, esa es la medida, ¿no? Si yo estoy hallando el momento de inercia respecto al eje X, por lo tanto mido la distancia de este punto al eje X
y esa distancia es y, son distancias perpendiculares, es y, pero tiene que ser distancia al cuadrado, por eso aparece un y al cuadrado. Y multiplicado por esta expresión que es la masa. Quiero medir la distancia al eje o el momento de inercia respecto al eje y. Entonces, ¿cómo está girando respecto al eje y? Me están diciendo. Entonces, mido la distancia de acá hasta el eje y. Y esa distancia es x. Pero tiene que ser distancia al cuadrado. Por eso, el momento de inercia respecto al eje x es x al cuadrado, porque esa distancia es x y hay que elevarlo al cuadrado por esta formulita que tengo acá. Multiplicado por la masa, y la masa obviamente es toda la segunda parte, ¿no? Toda esta parte es la masa. Y luego una integral para ir sumando para cada puntito del cuerpo. Es lo que se hace, se agarra un puntito y se calcula y luego se generaliza con las integrales para el resto de los puntos. Los momentos de inercia respecto al eje X, respecto al eje Y y respecto al eje Z en el espacio es lo mismo. Vamos a suponer, voy a dibujar ahora un espacio, el espacio mejor dicho. Vamos a dibujar así. Ahora tengo un volumen acá arriba. Este es un punto cuyas coordenadas son X, Y y Z. El momento de inercia es respecto al eje X. Tengo que medir la distancia perpendicular de este punto hasta el eje X. Y es perpendicular. Por lo tanto, si es perpendicular, esta coordenada X, fíjense, ese puntito sobre el cuerpo, será X, Y y Z, ¿no? Esas serán sus coordenadas. Y las coordenadas en el eje X serán simplemente X00. Repito, la variable X, así estoy asegurando de que la distancia sea perpendicular, la más corta. Y esto será 0 y esto será 0. Ahora, como quiero esta distancia, de acá a acá, hallo un módulo, ¿no? El vector distancia le voy a llamar. El vector distancia. Y ese vector distancia va a ser, eso es una D por si acaso, parece un matraz, pero es una D. La distancia va a ser X menos X, 0. Y menos 0, Y. Z, este Z menos el 0 que tengo acá, 0. Perdón, Z. Ese es el vector distancia. Hay que sacar su módulo y elevarlo al cuadrado, porque necesito la distancia escalar. Es x al cuadrado más z al cuadrado, que es la expresión que aparece en esta formulita. Multiplicado por la masa. Es la misma fórmula, esta misma. Es la distancia elevada al cuadrado, en este caso al eje x, por la masa. La distancia al eje y la distancia al eje z. Multiplicado por la masa y por la masa. Estamos hablando de momentos de inercia. Los momentos de inercia tienen que ver con rotaciones, ¿no? Como está rotando. Y este fenómeno es bien interesante y se puede observar incluso, no sé si en física han hecho laboratorios sobre esto. Si ustedes arrojan un control remoto, su celular al aire, a medida que va dando vueltas, empieza a girar, no solo en el sentido que ustedes están haciendo dar vueltas, sino que empieza a torsionarse. Siempre ocurre eso en la naturaleza. Agarren una raqueta, por ejemplo, de tenis y empiezan a arrojar, y no solo va a dar la vuelta en el sentido que ustedes están haciendo gira, sino va a empezar a darse la vuelta en otros sentidos más. Y eso tiene que ver con el teorema de Jani-Bekov y demás cosas. Es bien interesante estudiar los momentos de inercia. O sea, no es solo encontrar el número, sino ver el fenómeno físico que estoy estudiando, ¿no? Y fíjense que encontrar momentos de inercia son simplemente acordarse de memoria esas fórmulas, tenerlo a la mano escrito en mi chanchullo o analizar, como sería lo mejor, analizar. Siempre hay que tratar de hacer lo correcto, les dije alguna vez, ¿no? No lo más fácil, lo correcto. Y lo correcto es tratar de analizar estas fórmulas. Y acordarme lo que mi profesor de física me ha enseñado. El momento de inercia es distancia al cuadrado por la masa. La masa es una integral y la distancia al cuadrado es una distancia a los ejes, a ese punto donde empieza a girar, ese punto de referencia. En cambio, los momentos estáticos se miden sobre planos, se refieren a planos, excepto en el plano cartesiano XY, porque en ese caso también tendríamos que referirnos o nos referimos a los ejes, ¿no? Pero en el espacio se ve mejor eso para los momentos estáticos. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, veamos algunos ejemplos. ¿Qué hemos hecho para acordarnos? Coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, transformaciones en general,
Ya en teoría sé cómo calcular un área de superficie. Se calcula sobre la sombra que proyecta esa superficie en alguno de los planos y hay que construir esta cantidad subintegral y luego integrar colocando mis límites en el plano XY o en el plano XZ o en el plano YZ. Y hemos visto aplicaciones a la mecánica. La más importante, la masa, digamos, la básica. Esa es la básica, ¿no? Porque a partir de la masa se hace todo. Si le multiplico un X o un Y, tengo momentos estáticos. Si al resultado lo divido entre m, tengo las coordenadas del centro de masa. Si lo multiplico a la masa por x al cuadrado o y al cuadrado, tengo momentos de inercia. Y si multiplico por estas distancias al cuadrado, también tengo momentos de inercia. Pero todo se hace a partir de la masa. ¿De acuerdo? Ejemplos. Veamos. Vayamos a hacer ejemplos. Nos están pidiendo que calculemos esta integral. Es una integral doble, no tiene mayor complicación, pero podría ser, por ejemplo, una masa. Podría ser una masa. Aquí solo quiero calcular la integral doble. Pero podría, esta cantidad subintegral que tengo acá, podría ser ¿qué se llama? La densidad superficial de una región R, y esa región R es esta. Tiene la forma de ese cuadrilátero. Podría estar ahí tratando de hallar la masa ahí, por ejemplo. No me están diciendo nada, pero es la interpretación que yo le estoy dando. Otra posible interpretación que le podríamos dar, ¿qué sería? ¿Qué podría representar, aparte de la masa, esa integral doble que estoy queriendo calcular? A ver, pregunta para la clase. ¿Qué dicen? ¿Qué podría significar además? Volumen. Exacto, un volumen también. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Solo hay que ver el contexto. En este caso podría ser un volumen o podría ser una masa. Perfecto. El procedimiento es el mismo. Me voy a fijar, tengo un coseno al cubo, tengo un pi medios por ahí, y tengo un x menos y en el numerador y un x más y en el denominador. Esa integral está media difícil de resolver, está un poco fea. Y la región, bueno, la región no es difícil, pero implica dos regiones a la fuerza, ¿no? A la fuerza. A ver, ¿por qué dos regiones? Porque yo digo, a ver, quiero evaluar primero para X, entonces trazo una recta paralela al eje X, así digamos, y me fijo que tengo dos regiones. Esta región 1, que va de la recta verde a la recta azul, y la región 2, que va desde el eje Y a la recta azul. Dos regiones. Tengo que resolver esa integral con dos regiones. ¿Qué pasa si yo quiero evaluar primero para Y? Digamos que me gusta más la variable Y, entonces digo voy a trazar mi recta paralela al eje Y. A ver, voy a ver. Trazo ahí y tengo también dos regiones. Una primera región que va desde la recta verde, la recta inferior, hasta la recta superior. En esta región que va de 0 a 1 en X y desde 1 hasta 4. Ahora parto del propio eje X y llego hasta la recta azul que tengo arriba. Tengo igual dos regiones. Entonces, por el lado de las regiones no tengo muchas opciones. Integre para X o integre para Y, el resultado siempre es el mismo. Perfecto. No va a ser muy difícil. Mi problema está en esta integral. Creo que puede ser complicada esa integral resolver. Así que lo que voy a hacer es un cambio de variable. Pero fíjense el cambio de variable que les sugiero. Fíjense que en la anterior clase hemos puesto que los cambios de variable pueden ser de distintos estilos, ¿no? Por ejemplo, x menos y podría ser u y x más y podría ser b. Pero fíjense el cambio de variable que estoy proponiendo. U va a ser todo lo que tengo acá. X menos y sobre x más y. Todo eso que sea u, de tal forma que la integral se vuelva coseno al cubo de u. Coseno al cubo. Fíjense que no me estoy fijando en el pi medios, hay un pi medios por ahí, pero sin fijarme el pi medios, todo se ha vuelto así. Eso es mucho más fácil de integrar. Si tengo coseno al cubo de x, eso es más fácil de integrar. Y si tengo numerador y denominador puede complicarse un poco, pero necesito otra ecuación de transformación más.
Y esa otra ecuación de transformación tengo dos posibilidades. O uso el numerador o uso el denominador. Porque uno es el conjugado del otro, ¿no? Así que voy a usar el denominador. Esas son mis ecuaciones de transformación. Y esas ecuaciones, en teoría, las estoy definiendo para facilitarme el proceso de integración. Para eso estoy definiendo de esta forma, ¿no? Sin hacer esta otra posibilidad que tuviera, que sería esta. Coseno al cubo de u sobre b. Esa es otra posibilidad que tengo, pero cuando quisiera integrar para b va a ser medio complicado. Igual coseno es como querer integrar coseno de 1 sobre x. Por eso es que yo quiero eliminar cualquier dificultad y tener una cosa tan simple como esta. Por eso le estoy llamando u a todo lo que tengo ahí adentro. El pi medios no lo tomo en cuenta porque no me está molestando. ¿De acuerdo? Con ese par de ecuaciones, voy a hacer un poquito de álgebra. Voy a tratar de despejar x y y o encontrar las ecuaciones de transformación en principio. Por ejemplo, y es igual a 1 menos x, las ecuaciones de transformación. Y igual a 1 menos x, y igual a 4 menos x igual a 0 y y igual a 0. A ver, voy a ver qué podemos hacer. La primera ecuación, y igual a 1 menos x, lo llevo así. Y de como x más y es igual a 1 y x más y estoy viendo que vale b, entonces b vale 1. Fíjense, mis ecuaciones de transformación me están ayudando incluso para simplificar mi región. Por eso es que no hemos elegido x menos y. Por eso hemos preferido usar el denominador. ¿Por qué? Porque de esa forma voy a transformar más fácilmente las regiones que me han dado. Por lo menos la recta superior, la recta azul y la recta verde. Con la otra ecuación ocurre lo mismo. Tengo y igual a 4 menos x, la variable x lo llevamos al otro lado y nuevamente aparece x más y, pero x más y es b. De esa forma ya tengo la otra recta también transformada, b igual a 4. U igual a 0. Yo ya sé que u vale todo esto. X igual a 0, perdón. Yo sé que u vale todo esto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacer un poquito de álgebra. Fíjense, si x vale 0, fíjense cómo estoy manejando acá. Si x vale 0, desaparece la variable y. Este y este. X se cancela porque vale 0 y tengo menos y dividido entre y. Eso vale menos 1. Por lo tanto, u vale menos 1. De otra forma estamos haciendo, ¿no? Las transformaciones. Fíjense que no he tratado de despejar x y y en términos de u y de b, que es lo que yo quiero. Aquí estoy transformando las regiones simplemente con sentido común. Y vale 0, hago exactamente lo mismo. Como y vale 0, en la ecuación de transformación u, hago que y valga 0 y me queda x sobre x es igual a 1, y de donde obtengo que u vale 1. ¿De acuerdo? Así se está transformando. Mis 4 regiones ya se han transformado. Y tenemos una cosa bien sencilla. En el plano V tengo una recta que se llama b igual a 1, tengo una recta que se llama b igual a 4, tengo una recta que se llama u igual a menos 1 y tengo una recta que se llama u igual a 1. Mi región es esta. Se ha vuelto un cuadrilátero. Tengo esa región. ¿Qué más necesito? Necesito el jacobiano. Bueno, ahí está el dibujito en GeoGebra. Necesito el jacobiano de transformación. Necesito ir del plano XY al plano V. Necesito este jacobiano para tener su elemento de área, ¿no? Su elemento de área. Eso es X respecto de U por Y respecto de B, menos X respecto de B por Y respecto de U. Necesito estas derivadas. Fíjense que yo soy un poco flojo. Digo, mis ecuaciones de transformación son estas. Tengo que tratar de despejar X y Y. Esa es una posibilidad. Bueno, puedo intentar tratar de despejar, pero la otra posibilidad es, si bien soy un poquito flojo, pero soy inteligente y sé varias cosas, ¿no? Todos lo somos, todos lo somos.
Entonces voy a decir, no voy a despejar nada porque en realidad lo más difícil ya he hecho. Lo más difícil es transformar las regiones. En cambio, allá en el jacobiano de transformación voy a hacer uso de mis conocimientos de derivación implícita. Por lo tanto, agarro este par de ecuaciones y los vuelvo implícitos. Y tengo la función f y tengo la función g. ¿De acuerdo? Lo estoy transformando, así de fácil. Yo sé, por ejemplo, que x más y es b. Tengo u por b menos x más y. Esa es la primera ecuación. Y la otra ecuación es b menos x menos y igual a 0. Ya tengo un par de ecuaciones donde mis variables son x y y. Empiezo a hacer derivación implícita. Quiero encontrar x respecto de u. Hay dos funciones, la función f y g, coloco arriba y coloco abajo. Hay dos variables intermedias. Como yo sé cuál es la variable intermedia, fijándonos en las derivadas, ¿no? Como yo estoy queriendo hallar la derivada de x respecto de u, es la primera derivada que quiero encontrar, que es esta que tengo acá. Entonces, lo que tengo en el numerador siempre son variables intermedias y lo que tengo en el denominador abajo son variables finales. Por lo tanto, las variables y la variable intermedia que estoy viendo acá es x, pero x no viene solito, viene acompañado con y. Variables intermedias x y y. Y como quiero hallar x respecto de u, en la columna de x coloco u y y se mantiene constante. Expando con las derivadas, x respecto de u, perdón, f respecto de u, f respecto de y, g respecto de u, etcétera, etcétera. Encuentro las derivadas y encuentro la primera derivada, x respecto de u. Y hemos encontrado la primera, esta. Y vale eso. Luego encuentro x respecto de b y me sale esto, haciendo el mismo procedimiento. Luego necesito y respecto de u. Y encontramos esto. Y luego necesito y respecto de b y encuentro la cuarta derivada. Laborioso, pero bonito, entretenido. Y además estoy haciendo uso de las cosas que he aprendido. Como yo necesito el jacobiano de transformación, que es este, el que me permite ir del plano x y al plano v, y las cuatro derivadas ya tengo, lo único que tengo que hacer es reemplazar. X respecto de u valía b medios, y respecto de b vale 1 menos u sobre 2. X respecto de b, tenemos por acá, bueno, hay uno que tiene signo negativo, se vuelve positivo ese signo y tengo mis otras dos derivadas, reemplazando. Simplificando un poquito, y fíjense, sale una cosa como esto. Les estoy mostrando un método alternativo. No quiere decir que siempre lo tengan que hacer así. Si a ustedes les gusta más el álgebra y les recuerdan con cariño a su profesor del prefacultativo o del colegio, traten de despejar de acá x y y en términos de u y de b, ¿no? También pueden hacer eso. Tal vez sea más fácil, no sé, yo no he intentado, pero tal vez ustedes lo pueden hacer. Y en vez de hacer todos estos jacobianos, las derivadas que encontrarían serían directas. Y tal vez sea más fácil. Pero a mí me gusta hacer por el lado más largo y más difícil para seguir recordando cosas que hemos aprendido en esta materia. Pero en el examen pueden usar el procedimiento que mejor les plazca, ¿no? Mejor les guste. Volvamos a nuestra integral. Nuestra integral es esta. Es la que queremos calcular. Vamos a empezar a transformarla. Ahora tengo coseno al cubo de pi medios, no hay que olvidarse de eso, de u. Mi jacobiano de transformación se ha vuelto tan facilito como esto. Y mis límites eran bien sencillos. U variaba de menos 1 hasta 1 y b variaba de 1 a 4. Las integrales son súper sencillas. En realidad, como los límites son constantes, esta integral doble lo puedo expresar como el producto de dos integrales simples, para b y para u. Y el resultado es 10 sobre pi. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? Fíjense que con las transformaciones uno se puede divertir. Hay que perderle el miedo. Hay que perderle el miedo y empezar a manipular. Cualquier transformación que ustedes hagan es válida siempre que el jacobiano no los diga. En este caso, el jacobiano me lo ha dicho. Tu transformación es admisible, es permitida, porque valía b medios, no era 0. Y si salía negativo, le aplicaba el valor absoluto y resolvía mi problema. Y ya estaba. ¿De acuerdo? Bonito.
Veamos otro. Hallar la masa del sólido encerrado, fíjense, es un tema de aplicación. Solo sé resolver integrales, ¿no? Y para resolver integrales ya sé polares, ya sé cilíndricas, ya sé esféricas, ya se hace transformaciones, se hace varias cosas. Acá me están pidiendo que calculemos la masa, pero la masa de un sólido, por lo tanto tengo que calcular con una integral triple, que está encerrada por algunas superficies. La primera, un paraboloide estándar, un paraboloide estándar, sin mucha complicación, un paraboloide así, ¿no? Como una campana hacia arriba, el primero. El segundo, un hiperboloide. Un hiperboloide. Los hiperboloides son así. Este es un hiperboloide de un manto. Entonces tengo paraboloides, tengo hiperboloides. ¿Qué más tengo? Este es un hiperboloide. Y nada más. Ah, bueno, y el plano z igual a 0. Por debajo tenemos el plano z igual a 0 y me están dando su densidad volumétrica. Su densidad volumétrica dice que vale 15 por 1 menos z al cuadrado. Interesante. Fíjense que no me podían haber dado z por debajo, ¿no? Porque si no, su densidad me hubiese salido negativo. Su densidad me hubiese salido negativo. Z al cuadrado se hubiese hecho más grande que 1. Pero si z parte desde 0, entonces su densidad empieza con 15 y luego empieza a disminuir. Quiere decir que es más denso abajo y menos denso arriba. A ver, veamos cuál es el cuerpo. Tiene que estar limitada por el paraboloide, que es rojo, y por el hiperboloide, que es azul, y por el plano XY. Por lo tanto, mi figura es esta partecita. Ese es el cuerpo. Lo voy a hacer en grande para que se vea mejor. Lo vamos a hacer en grande para que se vea mejor y voy a tratar de hacer con un mejor pulso que ese que estoy queriendo utilizar. A ver, vamos a ver si mi pulso ha mejorado. Voy a hacer simplemente un corte, digamos, Y y Z, porque la figura es simétrica, ¿no? Así que voy a hacer simplemente un corte. El paraboloide es esto. En el plano X, en el plano YZ es una parábola. Y el hiperboloide, vamos a suponer que viene así y viene así. Y el plano XY, bueno, será el eje Y en este caso, y el cuerpo que estoy queriendo dibujar o calcular su masa es estito. Esa partecita es como una especie de ollita, ¿no? Esa es la masa que quiero calcular. Ya digo, ficha medio complicado, porque si lo quiero resolver en coordenadas cartesianas rectangulares se complica mucho, yo diría. ¿Por qué se complicaría? A ver, tengo que tratar de imaginarme, si lo hago en coordenadas cartesianas rectangulares, tengo que ponerle límites para z. Y si le coloco límites para z, a ambos lados dibujo así. Fíjense que Z va a haber una región que varía desde el plano XY hasta el paraboloide, pero hay otra región que va del hiperboloide, de un manto hasta el paraboloide. Tengo dos regiones para integrar. Dos regiones para Z. Entonces, no me conviene. No me conviene. Entonces, la otra pregunta que yo me haría es, este cuerpo, bueno, que está por acá, lo voy a tratar de hacer un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. Esta región que tengo acá, ¿lo puedo meter dentro de una esfera o lo puedo meter dentro de una esfera? A ver, voy a hacerme algunos dibujos. Por ejemplo, voy a imaginarme que esto es una esfera. Y lo voy a volver transparente. Y digo, esta esfera. Puedo disminuir su radio y digo, lo puedo meter a este cuerpito en esta esfera. Así.
Es como ser carpintero, jóvenes. Yo me consigo para construir esta ollita una madera que tiene la forma de una esfera. Y digo, sí, puede ser, pero no se asemeja mucho a la forma. Y además la esfera va a tener que ser un poco más grande porque tengo que cubrir todo, pero se complica, la esfera no me sirve. Entonces, ¿qué estoy haciendo con eso? Estoy desechando las coordenadas esféricas. Ya habíamos desechado las coordenadas cartesianas rectangulares porque esas coordenadas hacían que mi integral era un poco difícil. Entonces, puedo usar un cilindro, digo. Es el otro sistema de referencia. Y si nada de eso funciona, yo trataría de inventarme algunas ecuaciones de transformación. Digo, ahora voy a utilizar un cilindro. Lo vamos a poner sin relleno para que se vea mejor. Espero que lo estén viendo. Y digo, dentro de un cilindro lo puedo meter. Y puedo hacer que mi cilindro parta del plano XY y llegue hasta este punto. Puedo bajarlo un poquito más. Lo puedo meter ahí. Fíjense. Lo puedo meter ahí, a ese cuerpito, esta partecita. A ver, lo voy a tratar de dibujar o marcar cuál es esta partecita y esta partecita. Parece que las coordenadas cilíndricas son más útiles. Así yo por lo menos me doy cuenta qué sistema de coordenadas voy a utilizar. Porque de esa forma yo me transformo en un carpintero y digo, si voy a construir esta ollita que lo tengo acá y que lo hemos dibujado hace rato, si voy a dibujar esa ollita, ¿dónde estamos? Si voy a dibujar esta ollita y quiero construir de un trozo de madera, creo que me conviene comprarme una madera cilíndrica, porque voy a tener que trabajar menos. Si me compro una madera esférica, una bola para construir esta olla, voy a desperdiciar mucho material y va a ser mucho trabajo. Podría construirlo también dentro, o esta ollita lo podría construir dentro de un paralelepípedo. Esa es la otra posibilidad que tenemos, ¿no? De decir, por ejemplo, voy a insertarlo a esto dentro de un paralelepípedo. Vamos a ver si tengo un paralelepípedo. Lo voy a insertar acá dentro de un paralelepípedo. Fíjense, espero que estén viendo. Voy a construir ese tronco de madera, pero es muy cuadrado. El paraboloide no es cuadrado, así que no sirve trabajar con las coordenadas rectangulares. Creo que las cilíndricas son las mejores. Entonces voy a usar cilíndricas. En cilíndricas hay que colocar límites. Y en cilíndricas tengo tres variables. Tengo el radio del cilindro, de este cilindro que tengo acá. Tengo el ángulo y tengo z. En ese orden, ¿no? La primera variable es el radio, la segunda variable es el ángulo y la tercera variable es z. Cuando yo coloco límites en coordenadas cilíndricas, tengo dos variables con las que puedo jugar. O juego con el radio o juego con la altura. Tengo dos variables. Si juego con la altura, es igual que en las coordenadas cartesianas rectangulares. Fíjense, parto del plano XY, llego al paraboloide. 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 Y por encima de ese punto, ya no parto del plano XY. Parto del hiperboloide de un manto y llego al paraboloide. Dos integrales. Entonces, mi primera integral no debería ser para z porque con z voy a necesitar dos integrales. Pero tengo otra variable más para elegir. Esa es la ventaja de las cilíndricas. A mí me gustan las cilíndricas, vamos, de manera particular, y me gustan las cilíndricas porque son más sencillas, su jacobiano es más fácil e incluso puedo calcular volúmenes de esferas con cilíndricas más fácilmente. Entonces, fíjense, voy a decir, la variable z no me sirve mucho porque eso parece que voy a tener dos integrales. ¿Qué pasa con el radio? El radio va a variar desde el paraboloide hasta el hiperboloide. Y luego subir también, fíjense, igual, mientras tanto z va a ir subiendo, ¿no? Al radio lo voy a hacer subir también, del paraboloide al hiperboloide, del paraboloide al hiperboloide, lo voy subiendo también, del paraboloide al hiperboloide, y solo es una integral, solo es una integral. Con una sola integral baso y le doy forma a eso.
Del ángulo no me preocupo, porque el ángulo va a dar una vuelta completa de 0 a 2pi y ya está. Por lo tanto, mi elemento de volumen para resolver este problema debería ser primero para el radio. Entonces voy a poner R, diferencial de R, luego voy a calcular Z, diferencial de Z, y luego diferencial de θ. Ese orden voy a usar. El radio voy a hacer variar desde el paraboloide hasta el hiperboloide. Z va a empezar desde 0 hasta este punto de intersección. Hasta ahí tengo que calcular esa altura. Esa va a ser Z. Z va a ir desde ahí, desde el plano XY hasta acá. Z no le está dando la forma. Z simplemente es el tope. Desde 0 hasta este plano que tengo arriba. El que le está dando la forma es el radio es el que se está esforzando, el radio es el que va de una superficie hasta la otra superficie y es el que le está dando la forma. En cambio, Z simplemente son los topes inicial y el tope final. Y el ángulo es el que se encarga de dar una vuelta para darle su forma volumétrica. Ese es el orden que necesito. ¿Qué datos entonces necesito? Necesito despejar del paraboloide el radio. Y necesito despejar del hiperboloide de un manto también el radio. Y necesito saber cuánto vale esta altura. Esos son los datos que necesito. Bueno, lo llevo a coordenadas cilíndricas. La primera ecuación, que es esta, el paraboloide. En coordenadas cilíndricas, x y y son igual que en polares. Por lo tanto, x al cuadrado más y al cuadrado vale radio al cuadrado. Vale radio al cuadrado. De ahí despejo el radio y el radio es esto. Entonces parto de esta ecuación, que es raíz de 2 por a por raíz de z, y llego hasta el hiperboloide de un manto. El hiperboloide de un manto tiene como ecuación esta otra, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado, eso es radio al cuadrado, menos z al cuadrado igual a al cuadrado. Por lo tanto, x al cuadrado más y al cuadrado es el radio al cuadrado, menos z al cuadrado igual a al cuadrado. Despejo el radio y ya tengo el radio despejado del hiperboloide. Entonces, ya está. Luego necesito hallar intersecciones. Necesito hallar intersecciones para saber cuál va a ser la altura, ¿no? El tope inicial ya sé, z vale 0, pero me falta el tope final. Y para eso lo único que voy a hacer es resolver de la manera más sencilla posible. Por ejemplo, aquí tengo x al cuadrado más y al cuadrado. En el hiperboloide y en el paraboloide tengo lo mismo. Por lo tanto, 2az lo puedo reemplazar acá. Y tengo una ecuación cuya única variable es z. Cuya única variable es z, y de ahí despejamos z, y z dice que vale a. A llega hasta a. Ya está. El radio, parto del paraboloide, que era este, y llego al hiperboloide de un manto, que es este. El radio le está dando la forma. Los topes son z. Z parte desde 0, y sube hasta a. Con z no le estoy dando la forma. La forma le estoy dando con el radio. De 0 a, y el ángulo que dé una vuelta completa, de 0 a 2pi. Resuelvo esa integral, súper sencilla. La primera integral es para el radio, por lo tanto todo esto es una constante, sale fuera. La integral es 1/2 de r al cuadrado, lo evalúo entre estos dos, voy a tener unas ecuaciones que dependan de z, e integramos. Y el resultado de esa integral es esta. Se los dejo ya para ustedes las integrales, ¿no? Ya no lo resolvemos conmigo. Siempre es bueno que en su casa practiquen esa integral. Y para verificar si han hecho bien, siempre pueden buscar una calculadora de integrales que les permita verificar su resultado. Pero no se acostumbren, jóvenes. Por lo menos en el examen tal vez está bien que usen una calculadora. Está bien porque no hay mucho tiempo y no se está evaluando si saben o no saben calcular integrales. Pero cuando están estudiando, cuando ustedes estudian, hagan a pulso y luego verifiquen sus resultados con esa máquina o con esa calculadora de integrales, que hay en línea, hay un montón, hay unas mejores que otras, o su propia máquina de calcular tal vez ya tiene, entonces, pero siempre es bueno que primero lo hagan a pulso y luego verifiquen su resultado con su máquina de calcular. En el examen van a usar su máquina de calcular seguramente, si es que no damos en un examen presencial, digamos, pero si damos un examen presencial, ahí se les va a exigir que lo hagan a pulso, ¿no? Porque no les dejan meter máquinas de calcular ni nada de esas cosas. Así que siempre es bueno que practiquen y que verifiquemos los resultados que les pongo yo en
en el documento, ¿no? Bueno, tengo más ejemplos, el 3. A partir de ahora tengo puro ejemplos y esos ejemplos los vamos a terminar de hacer la siguiente semana. ¿De acuerdo? La siguiente clase, que es la siguiente clase. La siguiente clase vamos a hacer solo ejercicios de aplicación. Vamos a calcular áreas, vamos a calcular momentos de inercia tal vez, o alguna integral de algún examen pasado, vamos a calcular volúmenes, masas y esas cosas. ¿De acuerdo? Ahí vamos a quedar. ¿Alguna duda antes de que nos vayamos, jóvenes? Inge, sí, puede volver a explicar el caso de los sonidos y el